Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentre y nos esté viendo. Bienvenidos nuevamente a un podcast más, Seres. En este momento les voy a presentar a mi invitada en un ratito más. Decirles que estamos en Marea Estudio. Bienvenidos a este podcast. Nos encontramos aquí en esta agencia que hará que tu marca, empresa o emprendimiento destaque. Es un equipo creativo que conoce a la perfección la innovación y la creación de campañas. Conoce más de a dónde puedes llevar tu marca con Marea Estudio. Gracias a Beto, que nos está aquí apoyando con grabar aquí en este hermoso estudio. Ya hemos grabado primera temporada, estamos con la segunda temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es, por el mes en el que estamos, fechas de prevención del suicidio, que creo que es un tema interesante. Vamos a hablar con nuestra querida amiga, experta, psicóloga, muy querida amiga. Hemos trabajado en conjunto en muchos proyectos. Mi querida Vero Arriaga, ¿cómo estás? Hola amigo, muy bien, muy feliz de estar contigo y compartir este espacio de salud mental que haces, que siempre digo que haces cosas muy bonitas porque tú eres una persona muy bonita. Gracias. Muy agradecida de estar acá. Gracias. Voy a iniciar con una frase. Me ha gustado en esta segunda temporada iniciar con una frase o finalizar con una frase los capítulos. Y hablando del tema del suicidio, que justamente ahorita vamos a entrar en tema, hay algo que a mí me causó como cierta reflexión de que justamente el estigma de no hablar del suicidio también hace que las personas tomen la puerta falsa, le llamamos, ¿verdad?, de suicidarse. Entonces, creo que es de suma importancia no estigmatizar el tema, ¿no? Colocarlo no solamente en el mes de septiembre, que es el mes de la prevención, sino todos los meses del año. El suicidio es un grito de ayuda, no de atención. Es un grito que no se sabe cómo expresar. Es un grito en silencio que no puedes sacar de adentro. Esto lo dijo una persona sobreviviente de suicidio, atendida hace algunos años por una institución especializada en prevención del suicidio. Y con eso vamos a iniciar. Bienvenida nuevamente. Cuéntanos qué es lo que has podido tú vivir a través de tu experiencia como psicóloga en relación al suicidio. Pues mira, primero en relación con lo que acabas de mencionar de la frase, creo que es súper importante entender que el suicidio no es solamente el estar pensando, ¿no? Es una conducta. Y al tener una conducta ya estamos hablando de un tema de salud mental. Así que es muy importante que todas y todos comprendamos que una persona que está pasando por una conducta de este tipo, y algo que también es súper importante, no solamente hacerlo y entenderlo en el mes que es para la prevención, ¿no?, sino todo el año, toda la vida. Y es súper importante entender que cada año más de 703,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Es decir, cada 40 segundos una persona se está suicidando, no intentando, suicidando. Y eso es algo súper importante que tenemos que entender como sociedad para poder tener empatía, para poder tener algo que hablábamos hace rato, importante, compasión por las personas que estén pasando por esta situación. Claro, sí, justamente también mencionábamos antes de entrar al aire que hay ciertos cuestionamientos que las personas que están en ese estado mental se hacen, y que en comparación con las personas que relativamente estamos bien, pues seguramente ha de ser un martirio, ¿no? O sea, que tu propia mente sea la que te juegue una mala pasada para tomar esta decisión de quitarte la vida, ¿no? Claro, y además, como es justamente tu propia mente, nadie más puede entrar en tu mente. Y los vínculos afectivos, familiares, pues no lo pueden comprender porque como consideran que están exagerando, que es una situación de que la pueden controlar, o esta frase de échale ganas porque tú puedes, sí puedes lograrlo. Y la verdad es que no podemos lograr entender que hay muchas personas que todos los días, incluso yo todos los días trato de entender que cuando una persona llega, saluda, esa persona trae una historia, y cuando es nuestro familiar y nos está mostrando algunas conductas que tienen que ver con que podemos identificar que no se está sintiendo del todo bien, tenemos que poner atención. Y eso es algo muy importante que en el ámbito familiar, sobre todo porque se presenta más
en adolescentes, en jóvenes, y por supuesto también el mayor número de suicidios que se dan en adultos menores de 45 años, y además que es más son más propensos los hombres que las mujeres, y eso es algo bien importante, que podamos tener esta capacidad de ver primero, y luego entender, y luego hacer algo para poder ayudar a las personas. Claro, yo creo que ahorita en eso que mencionabas de los datos que es más propenso en hombres, jóvenes y también adultos, creo que la importancia en esta parte de que los hombres empiecen a hablar también de esta parte de cómo se sienten, ¿no? Porque en esa masculinidad que se ha creado detrás de un hombre fuerte, de ese tipo de estereotipos donde el hombre tiene que ser un roble, o sea, sí está bien el verlo así, pero llega un punto en el que sobrepasa, ¿no? Llega un punto en el que los hombres no saben qué hacer, se ven rebasados y justamente toman la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque como nunca se les ha enseñado a hablar de las emociones, hablar de cómo te sientes, es normal quedarse callado en algunos tipos de sociedades o en algunos tipos de masculinidades creadas a partir de ahí, de ser el fuerte de la casa o de ser el fuerte de una sociedad. Creo que valdría la pena entrar por ahí, ¿no? Por el hecho de decirles que está bien que se expresen, decirles que está bien que sean escuchados, a lo mejor por un círculo de hombres o incluso por sus parejas, ¿no? Los que tengan parejas, pero sí hacer este recordatorio de que es importante hablar de las emociones. No, y es importante entender que en la cultura, por lo menos en la nuestra, los hombres todavía no saben expresar sus emociones. Yo creo que tú lo vives en el consultorio. Y una de las conductas o de los riesgos que se corren del por qué los hombres se suicidan más es el tema de los problemas económicos. Y como el hombre en nuestra sociedad y en general es el proveedor de la familia, de los hijos, de las parejas, pues tienden a vivir un estrés muy profundo. Y silencioso. Entonces no expresan sus emociones, no platican con sus parejas de cómo se sienten. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con un rol que se les obliga a cumplir con la parte económica en la casa, y al no quererlo, al no saberlo compartir con su pareja, pues buscan alternativas para poder proveer. Sin embargo, cuando ya se les termina, que eso es algo bien importante entender, que se termina la esperanza y la fe en lo que pueda venir, ¿no? En el futuro. Se pierde a tal grado que la única solución que encuentran este tipo de personas es el suicidio. Sí, justamente hay ciertos, hasta donde yo, investigando el tema un poquito, hasta donde yo entendí es que hay ciertos como, digamos, anestesias que la persona busca para poder sobrellevar esa desolación o esa desesperanza. Entre ellos el abuso de sustancias, el alcohol, drogas, incluso también a lo mejor pornografía. Todo eso llegan a ser síntomas de que hay una alerta ahí, ¿no? O sea, hay algo que hay que regresar a ver. Y es triste que tanto hombres como mujeres, también las mujeres presentan sus propios síntomas relacionados con digamos, con la antesala de tomar el paso hacia suicidarse. También las mujeres tienen esos síntomas. Para entrar ya ahora sí en materia, ¿cuáles serían como los síntomas específicos, aparte de los que ya medio mencionamos, que presenta una persona que puede incurrir en la conducta de suicidio? Lo primero que tenemos que entender, Rich, es que el suicidio viene a raíz de salud mental. Y la salud mental, si no se encuentra bien esa persona, trae consigo un trastorno que es la depresión. Entonces, si hay una persona que trae trastornos depresivos o síntomas con depresión, los síntomas pueden ser por diferentes circunstancias, pero principalmente son aislamiento, puede estar consumiendo alcohol o drogas, puede ser una persona que incluso tuvo una pérdida, ¿no? También por problemas en la relación de pareja se pueden dar estas situaciones. Son personas también que no tienden a querer socializar. Cuando nosotros vemos en nuestros hijos o incluso en nuestras parejas, o aunque sean hijos ya no tan menores de edad, pero que estamos viendo que se aíslan, que no quieren participar en festejos de la familia, etcétera, tenemos que poner una alerta. Tenemos que identificar cuáles son estas señales.
Y de repente, porque vivimos en una sociedad tan rápida, los papás pensamos, ay, no, es que quiere estar solo, o está cansado, o está cansada. Sin embargo, son señales de alerta que tenemos que poner atención para poder empatizar, para poder sensibilizarnos a la situación que puede estar pasando nuestra hija o nuestro hijo, nuestra pareja o nuestro familiar, inclusive no una persona cercana, pero lo dejamos pasar y creemos que no es algo importante. Sin embargo, sí es de índole importancia ponerle atención a estos signos y a estos síntomas. Claro. Y pues hay diferentes tipos de alarma o situaciones de riesgo en los que se pueden encontrar que tienen que ver con, primero, antecedentes familiares depresivos, ¿no? Sí, Eso es claro. algo bien importante, entender, ok, si mi hijo, mi hija, mi pareja está pasando por esta situación, pregunto, ¿alguien de tu familia pasó algo así? Entonces podemos empatizar un poquito más y entender la situación en la que se encuentra. Otra es lo que ya hablábamos de la depresión, el consumo del alcohol. Eso es algo importante. Ser víctima del acoso escolar. Hemos visto muchas historias en la actualidad en la que niños, adolescentes se suicidan porque en el ámbito escolar están pasando acoso de los maestros, de los mismos alumnos, de sus compañeritos. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender como sociedad, a poder prevenir la violencia o el bullying dentro del ámbito escolar. Los comportamientos impulsivos o compulsivos también, eso es algo bien importante que tiene que ver con la salud mental. También experiencias traumáticas como en la infancia, como abuso físico, abuso sexual, etcétera. El duelo, la pérdida de una persona, también esto es una situación de riesgo que nosotros tenemos que identificar en alguna persona. Personas que viven solas también, podemos ver, a lo mejor decir, no, pues es que le gusta vivir solo o sola y ni le mandamos un mensaje, ni le mandamos un WhatsApp para preguntarle cómo está. Y eso es algo importante, que las personas que estén cercanas a nosotros cuando estamos pasando una situación, nuestra red de apoyo, que es lo que siempre nosotros en psicología o en terapia les pedimos a los pacientes, ¿no? ¿Cuál es tu red de apoyo? Que verdaderamente tengamos una red de apoyo y que esa red de apoyo no entre en desesperación o en frustración, porque al final quien está pasando por esta situación y estos pensamientos y esta conducta suicida, pues es la otra persona. Claro, sí. Fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque creo que sería un buen tip, por así decirlo, el que las personas que estén con alguien que ya perciban como estos síntomas puedan incluso hacerle esta pregunta, ¿no? ¿En quién tú confías? ¿En quién tú podrías contarle? Y si la persona te da 3, 4 nombres, entonces hablarle a esas personas para que la persona se sienta apoyada, ¿no? O sea, para que se sienta escuchada, porque justamente lo mencionábamos ahorita también antes de entrar al aire, que tú hiciste mención también, que es importante que cada una de las personas se haga como un análisis propio, ¿no? De dónde estoy ahorita, y a partir de ahí, con esta red de apoyo, poder decir, ok, cuento con ellos y puedo ser escuchado, puedo sentirme que tienen empatía sobre lo que yo estoy sintiendo, y desde ahí se puede salir, o sea, sin hacer el juicio de lo que pudiera estar pasando, pero sí la persona puede sentirse apoyada y a partir de ahí dar un paso firme y ir saliendo de esa depresión o de esa sensación de querer no estar ya vivo. Es que lo más importante es la compasión. Cuando una persona siente que sí están siendo compasivos con ella o con él, el panorama o la esperanza de vida, creo yo que aumenta, porque cuando no validan las emociones de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estás sintiendo en ese momento, lo que menos voy a hacer es contarles lo que me va a pasar después. Entonces, si estoy confiando en esas personas y esas personas no son compasivas conmigo, lejos de eso, no empatizan con mis emociones, no las validan, que es lo más importante, pues por supuesto que esa persona va a tomar otras decisiones. Sí, se va a ir como colocando en ciertas conductas de riesgo tal vez, o en ciertos digamos sentimientos que los pueden llevar a estar en esa depresión. Sí, totalmente. Hay un video que yo vi creo que en Facebook, no sé si en Instagram o en Facebook, que se me hizo muy interesante, que habla justamente de la prevención del suicidio, donde dos amigos aparecen en el video
son dos jóvenes que llegan a ver un partido de fútbol en un estadio. Y el amigo, uno de ellos siempre le preguntaba, ¿cómo estás? Y el otro le empezaba a platicar, ¿no? Sí, así, esto y el otro. Y otra vez la misma escena, ya pasaron los años, ¿cómo estás? Y otra vez platicaba, no. Y llega un punto en el que ya están viejitos, o sea, ya están como de 50, 60, y la misma persona le pregunta a su amigo, ¿cómo estás? Y le sigue contando. Y en la otra escena ya nada más aparece el que contaba, el que preguntaba, ¿cómo estás? No aparece. Y ese es el eslogan de la campaña contra el suicidio, la prevención contra el suicidio, que dice, a veces es bueno también regresar a la pregunta de cómo estás. Claro. O sea, tan simple como eso, ¿no? A veces la persona que está más dañada o más dolida es la que se preocupa por otro, pero porque justamente lo hace porque justamente quiere también de regreso el feedback de que le pregunten cómo está. Así. Y desde ahí poder como tener esta red de apoyo que decíamos para poder soltarse, ¿no? Sí. Pero si no tenemos la empatía mínima de decir eso, imagínate cómo es que estamos como sociedad justamente así, porque creo que es responsabilidad de todos el prevenir el suicidio, de todos, el entender lo que tú decías de que todos tenemos una historia detrás, ¿no? Sí, y el comportamiento suicida es un comportamiento de un problema de salud pública. Es algo que tenemos también que entender. Y cuando no comprendemos el grado de dificultad que pasa una persona por esa situación, pues es muy difícil. Y mira que te lo dice una persona que, si soy psicóloga, sí, que cuando estamos en el consultorio trabajamos de manera objetiva, pero que también ha vivido de cerca el cómo la frustración, el dolor de otra persona, de saber que está tan desesperada, Ricardo, de que no sabe qué hacer para poder seguir viviendo. Uh-huh. Y es muy doloroso. Sí, mucho. Es muy doloroso porque desde este lado yo no podía hacer gran cosa. Uh-huh. Entonces, cuando la otra persona ya está tan rota emocionalmente, y es que es algo que tenemos que entender, que el comportamiento suicida no es de un día para otro. No. Esto es algo que quizá ya lo trajo desde la infancia, lo heredó, ¿no? Sí. Que ya era algo que sin querer ya desde su cerebro ya no segrega los químicos que necesita para ser feliz y siente una desesperanza totalmente. Es muy frustrante. Sí. Es muy frustrante porque de alguna manera quienes estamos un poco más esperanzados en vivir, en ser feliz, en luchar todos los días, y que la otra persona, por más que tú le digas, échale ganas, esfuérzate, no lo va a lograr, porque a nivel cerebral, y eso es algo que tenemos que entender, la depresión es como otra enfermedad como la diabetes. Uh-huh. La diabetes ya no segrega insulina el cuerpo. Bueno, lo mismo sucede a nivel cerebral. Nuestros químicos que necesitamos para poder ser feliz, para poder tener bienestar, no lo estamos creando. Uh-huh. Y entonces, por más que la otra persona familiar cercana le diga, es que tú no le echas ganas, es que no te levantas y no te esfuerzas, no lo va a poder lograr. ¿Qué necesitamos hacer? Profesionalmente necesitan ir al psicólogo o al psiquiatra. Uh-huh. Y empezar un tratamiento para la depresión. Claro. Para que puedan esas personas ahora sí empezar a tener una esperanza de vida. Sí, el tratamiento debe ser integral, o sea, debe de ser el psicólogo, el psiquiatra, medicamento y la red de apoyo. O sea, si eso no existe, es muy poco probable que la persona salga de los episodios de depresión, ¿no? Me acuerdo que hace como 2-3 años tuvimos un programa también por septiembre, no sé si te acuerdas, en tu consultorio, y que hablamos de esa parte. Hay otros términos que me gustaría incluir dentro de esto para que la gente que nos esté viendo o nos vaya a escuchar comprenda que la alexitimia, por ejemplo, es esta falta o la incapacidad de poder disfrutar como ciertas cosas que disfrutabas, no sé, a lo mejor la lectura, ir a la playa, ese tipo de cosas entra dentro de este término, ¿no? De alexitimia. Y también está el de anedonia. El de anedonia también está muy relacionado con la parte de la alexitimia, que son como episodios de depresión. Todos los pasamos en algún punto porque tenemos esta capacidad de sentirnos tristes, pero en la medida en que conectemos con la emoción sanamente de tristeza, entonces vamos a poder reconocerla y dejarla ser, ¿no?
Entonces mucha gente, ahorita que estuvo la película esta de Intensamente 2, pues veían la tristeza y justamente la premisa de la película es eso, deja vivir tus emociones, ¿no? O sea, no las limites, no les digas que no, o sea, no es que no esté bien, el asunto es vivirlas desde un aspecto para poderlas reconocer y no entrar justamente en esta parte de una depresión, ¿no? Así es. Una de las principales cosas que tenemos que hacer la red de apoyo es validar esas emociones. Claro. Porque la otra persona no se las está validando a sí misma. Y por supuesto que tiene que empezar con un tratamiento lo más pronto posible para que pueda trabajar. Además, es una situación con la que vamos a vivir toda la vida y tenemos que entenderlo desde la terapia psicológica. Claro, sí. Fíjate que estaba yo buscando, aquí los tengo en el celular, como los mitos que hay detrás de la parte del suicidio. Uno de ellos es que se considera que las personas son egoístas o valientes. Egoístas porque se quieren quitar la vida o muy valientes porque se quieren quitar la vida. Entonces ese es un mito que justamente hay que quitar, ¿no? de esta parte del estigma de hablar del suicidio. El otro es, se piensa que al ver de suicidio incita a las personas a hacerlo. O sea, si le estás diciendo que lo va a hacer, es al contrario. Si tú te encuentras con una persona y hablas del suicidio, va a sentir que la comprendes y te va a decir, yo he pensado, ¿no?, en quitarme la vida, o he tenido estos pensamientos suicidas, o incluso he tenido conductas suicidas, ¿no? Y para reafirmar eso que acabas de decir sobre los mitos, como les comentaba, he vivido de muy cerca una persona que adoro, amo muchísimo, que además es muy joven. Y me acuerdo cuando lo fui a visitar aquí al IMSS, al seguro, y yo le pregunté, ¿tú te quieres morir? Y le tomé su mano y me dijo, no, yo ya no sé cómo vivir. Entonces son cosas que no entendemos, ¿no? Muchas veces. Entonces es súper importante esa red de apoyo, que podamos empatizar, pero sobre todo saber que por más que esa persona está intentando vivir, no sabe cómo hacerle. ¿Y qué tenemos que hacer los profesionistas de la salud mental, física, emocional? Hacer programas, claro. Inclusive el gobierno, ¿no?, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel mundial, como la OMS, ¿no?, que hacen muchos programas, pero es muy importante que la gente se entere. La gente que está pasando por una situación de conducta suicida no está sufriendo todo el tiempo, todos los días, a cada momento, lo que hablábamos hace rato. Imagínate que tu mente es tu peor enemiga y todo el tiempo tu mente te está diciendo y estás teniendo pensamientos negativos. ¿Cómo luchas contra eso? Claro. ¿Cómo luchas? ¿Cómo le haces para salir adelante? Y sí, los comportamientos de una persona suicida no es solamente no es solo la depresión, son muchas más. Por ahí ya pasó a lo mejor un abuso sexual, por ahí ya pasó acoso escolar en la escuela, por ahí ya le invalidaron sus emociones, por ahí ya mamá, papá, hermanos se quejan de que ya están cansados de verlo así, verla así, ya no le ayudan, ya no le apoyan. Entonces, son cosas que se nos dificulta entender a quienes no estamos pasando por una situación así. Pero sí podemos ser compasivos. A lo mejor yo no entiendo lo que tú estás pasando, pero sí puedo tener esta compasión como seres humanos de saber que algo te está pasando y que puedo hacer algo para poderte ayudar, probablemente. Sí, de hecho, yo siempre he creído que la terapia en sí, el principal factor que cura a las personas es el hecho de que tú escuches. Claro. Eso nada más. O sea, no necesitas mucho, necesitas nada más poner atención, sintonizarte con la persona, escucharla y ya está. Las personas a veces solamente quieren que las escuchen. O a veces dice, es que yo ya no sé qué decirle. No le digas nada, solamente escúchala, quédate ahí y tómala de la mano o dale un abrazo si te lo permite, pero no tienes que decir ni las palabras de un psicólogo, porque ni tampoco somos los que decimos las grandes palabras en un tratamiento emocional. Solo quédate con esa persona que te necesita, solo escúchala, y eso le va a dar la oportunidad de tener una esperanza y de tener un poco de fe por vivir. Claro, fíjate que hace rato posteaba una frase que somos creo que nuestros fans número uno, ¿verdad? Lo que posteas y lo que posteo. Tiene bastante sentido, porque decía: sé el puente de comprensión y compasión que quieres ver en el mundo. Así es.
porque murallas de orgullo y de incomprensión ya hay muchas. Muchísimas. O sea, la gente vive su vida a través solamente de lo que alcanza a ver y percibir con la experiencia que tiene, pero es poco probable que se ponga en el lugar del otro. Para eso son los puentes. O sea, construye ese puente que tú quieres ser con la persona, ¿no? Con tu pareja, con tus amigos, sé una red de apoyo. O sea, realmente préstate al momento, ¿no? Y en algún momento eso se te va a redituar por pura ley de la vida, ¿no? Entonces, sí es importante que desde ahí empecemos lo que tú mencionabas, la empatía, la compasión, todos estos valores que creo que son fundamentales, que son intangibles porque no los podemos enseñar como tal. Haz esto, no, cada uno lo va sintiendo y entonces creas el vínculo con la persona donde se puede sentir apoyada, ¿no? Sí, porque además no es la parte de las emociones, pues las experimentamos y las empezamos a vivir dependiendo de cómo fue nuestra primera y segunda infancia, y de ahí ya las empezamos a reproducir de cómo nos haya ido. Pero ya cuando estamos adultos es muy difícil, es como, yo les pongo mucho el ejemplo del gimnasio, ¿no? A mis pacientes, digo, bueno, es que como nunca fuimos al gimnasio, el primer día que vamos es dolorosísimo y decimos al otro día, ay no, ya no voy a regresar al gimnasio. Lo mismo pasa con nuestras emociones, cuando empezamos a entrenarnos emocionalmente no para cambiar, para reestructurar nuestro pensamiento y poder tener una conciencia distinta a la que tenía ayer, la voy a ir practicando, no es de un solo día. Entonces, pero sí necesitamos tener, y eso está comprobado también, ¿no? Que no todos tenemos la misma capacidad de empatizar, claro. No tenemos la misma capacidad de sentir el dolor de la otra persona. Y es muy complicado porque pues vivimos en un mundo en el que todo es rápido, todo es, si no te apuras, esto, y tienes que estar feliz todo el tiempo. Las redes sociales son las que nos dan dopamina, pero entonces ya cuando estoy con otra persona de cerca ya no me genera dopamina, necesito estar ahí en las redes sociales. Es muy complicado. Sí, de hecho, yo desde la parte filosófica en la temporada 1, con la parte espiritual, veíamos esta parte, ¿no? Que la sola existencia es complicada, ¿no? Ya de ahí, a partir de ahí, pues son muchos factores para poder estar como en cierto equilibrio, y las personas todas deberían de buscar el equilibrio físico, mental, espiritual, buscar esta conciencia, ¿no? De poder, y como decíamos ahorita, específicamente del suicidio, ser el apoyo, la red de apoyo de alguien. Creo que siempre podemos serlo si estamos conscientes de que en algún momento también nosotros lo podemos necesitar, ¿no? Fíjate que algo que yo lo hago regularmente, creo que trato de hacerlo siempre, y ya ahorita lo hago de manera inconsciente. Casi siempre que saludo a una persona, pues aquí no se usa mucho de saludar de beso, menos de abrazo porque hace mucho calor, pero regularmente le preguntas, ¿no? Común a las personas, ¿cómo estás? Trato de saludar, pero de quedarme un poco, ¿no? Con esa persona, digo, porque no sabemos cómo es que está esa persona. Por supuesto, hay otras cosas que no puedo hacer o que hago y cometo errores y todo de esa parte, pero sí es importante que cuando tenemos un contacto con alguien, saber que a lo mejor esa persona viene de su casa y no la pasó bien o no quedó bien con alguien de su familia, los hijos cuando están en la escuela. Yo le pido por favor a todos los maestros, ¿no? Que están cuidando los corazones y las mentes de nuestros hijos, que tienen que tener esta compasión por los niños, porque justamente cuando son adultos, y las estadísticas no nos mienten, que es en la adultez menor de 45 años donde se están dando el mayor número de suicidios, ¿no? En hombres sobre todo, pero también en mujeres. Sí, y fíjate que ahorita estaba pensando, ahorita que hacías tú el comentario de la persona que tú fuiste a ver al IMSS, ¿me dijiste? Al IMSS, ajá. Recordé una frase que me gusta mucho, es de Odín Dupeirón, más o menos, no la recuerdo muy bien, pero me gusta mucho, que dice: no es que ya no quieras vivir, sino si no quieres vivir como estás viviendo ahorita. Claro. Entonces, el cómo tiene que ver con saber separar el dolor o lo que te causa esto, ¿no? Porque justamente es no sabértelo despegar. O sea, está tan pegado a ti que sientes que eres tú, pero no eres tú. A las personas que viven en estos momentos de depresión o que están en estas conductas de suicidio, ¿no? Entonces, el saber nombrarlo, o sea, el simple hecho de nombrarlo, decir, es esto, ya lo tienes en tu cabeza, lo que surge es
que hay algo ahí, ya lo ves, y al verlo ya lo puedes entonces entender, analizar, lo puedes cambiar, modificar, pero hasta que no lo nombras, porque justamente, no recuerdo qué autora lo dice, pero dice, lo que no nombras no existe. Así es. Entonces, hay que nombrarlo, ese dolor, de dónde viene, para a partir de ahí poder tener esta sanación integral desde todos los aspectos, sin perder de vista que la persona pues está sufriendo. Es un sufrir que a lo mejor uno que está sano, entre comillas, no lo comprende, y por eso dice uno, pues échale ganas, pero no va por ahí, ¿no? Sí, y además cuando el familiar o la persona que está pasando por esta situación, esta conducta suicida, no lo quiere aceptar, o sea, dice, no, es que es otra cosa, es que está exagerando, es que además es flojo, no se quiere levantar, no quiere ir a la escuela, no le echa ganas, porque ni siquiera entendemos la conducta suicida. Exacto. Entonces sí es algo bien importante que nos informemos y que cuando estamos viendo estos síntomas en esta persona, nuestro familiar o quien sea, pues pongamos atención. Sí. Y si no ponemos atención, van a pasar cosas muy graves, muy fuertes, porque el hecho de que ya tuvo una intención suicida, no se dio la situación, y muchas veces en el ámbito familiar es, solo lo hace para llamar la atención, y lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero no, está pasando por esta situación, este sufrimiento de todas las situaciones que le pasan, pero además, una vez que ya tuvo un intento suicida, ahora se suma o se refuerza el sentimiento de culpa. Claro. Y entonces ahora le causé, y de vergüenza, porque ahora ya me da pena que hasta mi propia madre piense que yo no quiero vivir o que yo no le quiero echar ganas. Entonces se suman más conductas de salud mental, más trastornos que se van acumulando, y que ya la persona cuando llega al suicidio, todos dicen, ay, es que ¿por qué pasó? ¿Por qué? Porque no tuvimos esta capacidad de darnos cuenta de que verdaderamente estaba pasando por una situación así. Sí, yo creo que desde este equilibrio que pudiera tener los familiares o las familias que tengan a personas que hayan tenido intento de suicidio o que ya se hayan suicidado, sí es importante tener esta red de apoyo, y sobre todo, como decías tú, entrenarse uno mismo en saber contener, porque la contención emocional creo que es bastante importante en la familia primero, y ya a partir de ahí amistades o los otros círculos, y estar vigilantes de que las conductas siempre van a aparecer, esos síntomas siempre van a aparecer, y estar ahí con una palabra de aliento para no dejar que la persona se hunda más en esta depresión, ¿no? Sí, y darle importancia, porque el suicidio es la quinta causa más importante de muerte, ¿no?, en América. Pero además, con el tema del COVID y todo esto que se vino a agravar, y mucha de los suicidios que se dieron fue por el brote del tema de estar en el confinamiento. Sí, claro. Entonces, esa es una secuela que nos deja, y sobre todo en los adolescentes y en los niños, sí, que ahorita para estas fechas pues ya muchos son adultos, y que no ponemos, o que pensamos que no pasa nada. Y es algo tan importante que nosotros identifiquemos cuando estas conductas se están dando dentro del ámbito familiar. Sí, o también en el ámbito escolar, que suele suceder, los maestros que estén atentos, padres de familia también, en todos los niveles educativos. ¿Algo más que quieras agregar, amiga? Sí quisiera hacer hincapié en la importancia que tiene el poner atención y quitarnos el tabú de que la conducta suicida es no echarle ganas en la vida. Es todo lo contrario, es quiero vivir pero no sé cómo hacerle, al grado de que te estoy diciendo que no sé cómo hacerle y necesito tu ayuda. Así que es importante que tengamos la capacidad de amar, de respetar, de cuidar, de empatizar, pero sobre todo de entender y de comprender que lo que está pasando a esta persona, tú no lo estás experimentando. Y que la compasión es una de las herramientas emocionales que podemos desarrollar para poder saber que sí podemos ayudar a alguien. Claro. Y que el suicidio se puede prevenir
con estas alternativas emocionales que tenemos de manera profesional, pero también con la red de apoyo que nuestra familia nos puede dar. Ok. Muchas gracias, amiga, por este momento de reflexión para que las personas que nos escuchen o nos vean puedan tener las herramientas básicas necesarias para ayudar a las personas que en algún momento puedan necesitarlo, ¿no? Vamos a cerrar con una frase que me gusta mucho, que tiene que ver, hace mucho sentido con esta parte de la prevención del suicidio, que es: no juzgues el camino de alguien si nunca te has puesto sus zapatos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que a veces somos un poco egoístas y decimos échale ganas, pero no es por ahí. En el suicidio sí hay que conectar desde un puente para ser empáticos, y las personas necesitan ayuda. Cualquier dato relacionado con terapias con mi amiga va a quedar ahí en la cajita de información. Gracias, nos vemos en la siguiente. Chau, chau.